Bien, vamos a comenzar a ver qué planes y políticas se han ido planteando desde el nivel mundial hasta llegar al nivel local. Contamos con dos organismos de trayectoria a nivel mundial como son la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. A partir del año 2004, la Organización Mundial de la Salud dedica el Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril, a la seguridad vial. También en este año se emite el Reporte Mundial sobre Prevención de los Traumatismos Producidos por el Tránsito. Es aquí cuando, a requerimiento de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud comienza a coordinar los aspectos relativos a la seguridad vial, ya que el tema pasa a ser un tema de salud pública. Ya en el año 2007 se dedica la primera semana mundial a la seguridad vial y en el año 2010 Naciones Unidas traza el primer plan mundial para el primer diseño de acción sobre la seguridad vial, aplicado al diseño de 2011 a 2020, estableciendo una serie de pilares sobre los cuales se apoya este plan. A partir de allí, la Organización Mundial de la Salud elabora distintos reportes en el año 2013 sobre seguridad peatonal, en el año 2017 un paquete de medidas técnicas de seguridad vial basado en experiencias y en resultados de casos reales, y en el año 2017 también una elaboración de un dossier técnico relativo al control de la seguridad. Mientras tanto, en el año 2015, la Organización de Naciones Unidas adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con una serie de objetivos que están vinculados a la seguridad vial. Continuando con la cronología de acciones a nivel global, en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud publica el informe global sobre el estado de siniestros de tránsito, donde da cuenta de la evolución de los diferentes países en materia de seguridad vial. En el año 2020, la Organización de Naciones Unidas, finalizado el primer diseño de acción, renueva las metas viendo que los objetivos propuestos en la Agenda 2030 no se habían cumplido en su horizonte de 2020, planteando un nuevo plan de acción para la seguridad vial para el segundo decenio que se aplica de 2021 a 2030. En este nuevo plan se establecen una serie de indicadores y sus medidas o sus variables para cuantificarlos. También en el año 2020 se dan una serie de publicaciones de la Organización Mundial de la Salud relativas acerca de diferentes actores del ecosistema vial y dirigidas a los decisores técnicos, profesionales y políticos. Y por último, contamos con una publicación a raíz de la situación de pandemia originada por el COVID-19, en la cual se analizan el impacto que ha tenido esta pandemia en los sistemas de transporte y movilidad y cómo esto impacta en la salud y en la seguridad de los usuarios de los mismos. Para la elaboración del Plan Mundial para el Diseño de Acción, que va del año 2011 a 2020, las Naciones Unidas se basaron en los datos estadísticos con los que se contaba hasta ese momento. Estos antecedentes planteaban que los traumatismos causados por el tránsito se encontraban entre las 3 causas principales de muerte entre las personas de 5 a 44 años. También planteaba que el transporte carretero representaba el 14% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, las cuales generan el cambio climático y además afectan a la salud de la población a través de las distintas enfermedades respiratorias. Y por último, que planteaba que la mayor dependencia del transporte motorizado afectaba la salud
debido a la reducción de la actividad física y la estimulación de la sedentariedad. A partir de estos antecedentes, se plantean para este diseño objetivos que básicamente buscan alcanzar un sistema seguro que se adapte al error humano y que considere la vulnerabilidad del cuerpo humano, adecuar el entorno vial y las condiciones de los vehículos en base a las limitaciones humanas, adoptar medidas que tiendan a mejorar los sistemas de transporte sostenible y a fomentar la movilidad activa, y a definir los principales factores de riesgo y las medidas correctivas que sean más eficaces para combatir la siniestralidad vial. El plan formulado por Naciones Unidas se basa en los 5 pilares que vemos aquí a continuación. El pilar número 1, enfocado en la gestión de la seguridad vial, que nos plantea contar con los organismos encargados de gestionar los planes y además de encargados de recopilar la información. El pilar número 2, enfocado en el diseño de vías de tránsito y movilidad más seguras, donde como premisa nos plantea aumentar la seguridad y la calidad de las redes de infraestructuras. El pilar número 3, enfocado en los vehículos más seguros, donde se incorporan aspectos de tecnología relativos a la seguridad y además se promueve la actualización de las normas y la homogeneización a nivel mundial de las normas que se aplican a los diseños vehiculares. El pilar número 4, enfocado en los usuarios de las vías de tránsito más seguros, donde la premisa es proteger a los usuarios vulnerables, donde se plantea el respeto por las normativas y el evitar los distintos factores de riesgo que se presentan en el espacio público. Y por último, el pilar número 5, enfocado en la respuesta tras los siniestros, donde se hace especial hincapié en la capacidad de respuesta en los sistemas de emergencia y en los sistemas médicos para la rehabilitación a largo plazo de las víctimas. Cada uno de estos pilares se pueden consultar en el documento completo que van a encontrar en la bibliografía, donde además se van a poder visualizar las distintas medidas que se proponen y los indicadores definidos a nivel mundial que se van a tomar para el seguimiento de este plan. Como mencionamos recientemente y al principio de este módulo, en el año 2015, la Organización de Naciones Unidas adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta agenda proyecta más lejos los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que planteaba Habitat 3, y diversificando un poco el alcance. Ahora son 17 los objetivos y se plantean 169 metas para evaluarlos. Esto pone de manifiesto la integración con otros objetivos y políticas, así como el abordaje transversal que necesariamente debe darse a la seguridad vial. Como dijimos al principio, si bien ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible está enteramente dedicado a la seguridad vial, sí en el objetivo 3 y en el 11 se formulan metas asociadas a la seguridad vial que ponen especial atención en la equidad social y en la atención de personas vulnerables, como ser niños, ancianos, mujeres y personas con discapacidades. En el año 2017 se publica un paquete de medidas técnicas de seguridad vial, que son un grupo de medidas sencillas y muchas de ellas económicas, que se basan en experiencias y en pruebas fehacientes de que mejoran la seguridad vial. Este paquete de medidas se apoya en 6 ítems, de los cuales vamos a mencionar algunos y que luego ustedes podrán consultar la totalidad en la bibliografía. Este primer paquete de medidas orientadas al control de la velocidad
se enfoca principalmente en un aspecto que todos conocemos, que el exceso de velocidad es uno de los factores que mayor riesgo atañen en cuanto a la seguridad vial. Entonces acá se estudia que por cada kilómetro por hora que se aumenta la velocidad media de circulación, aumenta en un 3% la probabilidad de colisiones con lesionados y en un 5% la probabilidad de colisiones con fallecidos. Adicionalmente, sabemos que a mayor velocidad aumenta la distancia de frenado necesaria y se suma un factor de riesgo como son los jóvenes, que son propensos a un desarrollo de mayores velocidades agravados por algunas conductas indebidas, como es el consumo de sustancias indebidas, la cooperación de malas condiciones climáticas, grandes volúmenes de tránsito y distintas configuraciones viales. Entonces, para afrontar esta problemática, dentro de este ítem se plantean algunas acciones como ser promulgar y hacer cumplir las leyes que establezcan los límites claros de velocidad, tanto en espacios urbanos como rurales, tanto en rutas como en calles, construir infraestructuras que moderen el tránsito y la velocidad, como ser las rotondas, las chicanas, incorporar bandas sonoras, o también exigir a los fabricantes de los automóviles que incorporen diferentes tecnologías que ayuden a los usuarios a reducir estas velocidades de circulación. Para el ítem diseño y mejoras de las infraestructuras, se parte de la premisa de que en el enfoque clásico se ha utilizado como unidad de diseño al vehículo de transporte motorizado, sumado a que existe una falta de control de velocidad de circulación de los vehículos y a una falta de infraestructura exclusiva para peatones y ciclistas en algunas ciudades. Entonces se proponen como medidas y acciones para afrontar esta problemática el proporcionar infraestructuras seguras para los diferentes usuarios a través de espacios exclusivos como ser veredas, pasos peatonales o carriles para bicicletas o motocicletas. También se propone aumentar la seguridad en los costados o en los bordes de los caminos, proporcionando zonas libres de obstáculos o de estructuras que puedan resultar peligrosas. Se propone diseñar intersecciones más seguras, separando distintas utilizaciones funcionales de las vías, es decir, las vías de acceso de las de paso. Adicionalmente, dar prioridad a las personas mediante zonas libres de vehículos, espacios de prioridad peatón también. Y por último, crear rutas mejores y más seguras para el transporte público también es una forma de fomentar la intermodalidad que hablábamos en un principio. Otra publicación de carácter global realizada por la Organización Mundial de la Salud y relacionada específicamente a la velocidad. Obviamente que por su gran influencia en la gravedad o en la producción de siniestros. Acá se hace foco tanto en el exceso de velocidad cuando el vehículo circula a una velocidad mayor que la indicada en esa vía de tránsito, o cuando la velocidad es inadecuada, es decir, que se circula a una velocidad reglamentaria pero que no es compatible con las condiciones existentes en la vía, ya sea de tránsito o climática. En esta publicación se encuentran una serie de resultados inherentes al aumento del riesgo de mortalidad cuando los atropellos suceden a distintas velocidades y también las diferentes distancias que son requeridas para realizar maniobras cuando la velocidad se ve sobrepasada. En el año 2018,
encontramos el informe global sobre la seguridad vial publicado por la Organización Mundial de la Salud en función de estadísticas que corresponden hasta el año 2016, donde se encuentran valores alarmantes de distintos indicadores, como ser la cantidad total de personas fallecidas por siniestros viales, los grupos etarios, como ser los niños y los jóvenes, que son entre los cuales los siniestros viales representan la primera causa de muerte. También es alarmante encontrar que más del 50% de las víctimas son usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y motociclistas. Y también notar que en los países de menores ingresos se poseen las tasas más altas de mortalidad cada 100.000 habitantes. En la gráfica podemos ver una tendencia al aumento en la línea negra, que corresponde al indicador de cantidad total de muertes por siniestros de tránsito. Si bien en los países con mayores recursos se ha mejorado la seguridad vial, en aquellos países con menores recursos la población crece y también crece la población en las ciudades, aumentando la cantidad de peatones y ciclistas, por ende los usuarios vulnerables, y esto impacta en el aumento de los indicadores globales, que hace que aumente el total de fallecidos por esta causa. Aquí podemos comparar las estadísticas de un país muy seguro en lo que hace a seguridad vial, como es Suecia, con una tasa muy baja, y en contraposición vemos la tasa de nuestro país, donde podemos contar lamentablemente con un indicador en constante aumento, con 12,7 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. En el año 2020, Naciones Unidas vuelve a plantear el plan a nivel mundial para un segundo decenio de acción que va desde 2021 a 2030. En este caso refuerza los objetivos ya planteados, volviendo a aspirar a reducir las muertes en un 50% para 2030, también reforzando la adopción de las medidas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente en la meta 3.6 y la meta 11.2. También alienta a los países miembros a desarrollar y a publicar planes de seguridad vial con un horizonte temporal 2030. Llama a la aprobación de legislación sobre los principales factores de riesgo. Los factores de riesgo son claves y están claramente identificados y probados que tienen mucha incidencia en los siniestros, con lo cual es necesario tomar acciones que modifiquen conductas y hábitos. Y también llama a incluir la seguridad vial en otras políticas, como ser la planificación del uso del suelo, en la planificación de los sistemas de transporte, contemplando a la totalidad de usuarios de las vías urbanas y rurales, teniendo en cuenta un enfoque de sistema seguro. Un ejemplo a nivel regional podemos observarlo aquí, a nivel de la Unión Europea, quien ha desarrollado un marco de política de seguridad vial en el entorno del año 2021 al 2030. En la izquierda vemos el periodo 2001-2019, vemos graficadas las víctimas fatales por año y en color oscuro se representa la proyección si se cumplía la meta de reducción a la mitad de acuerdo al objetivo del primer decenio. Evidentemente hubo una reducción, pero no tan acelerada como la esperada y no se llegó al objetivo. En la derecha se ordenan de mayor a menor los porcentajes de reducción de siniestralidad fatal que lograron los diferentes países de la Unión Europea en este periodo. Vemos que muchos países redujeron por encima del valor medio del 23% que tiene la Unión Europea,
siendo notorio el caso de España, que redujo en un 29% las víctimas fatales. También existen casos de excepción que han tenido un incremento de las víctimas fatales, como son los Países Bajos, pero que esto está fuertemente vinculado al valor reducido que tiene la cantidad de víctimas. Si contemplamos los datos a nivel nacional, seleccionamos en particular el caso de España por ser un caso particular dentro de los países de Europa. Podemos ver en el gráfico que las primeras décadas hasta el 80 y comienzo de los 90, las personas fallecidas en siniestros de tránsito han ido en aumento con un pico en el año 1989. A partir de allí ha habido un claro descenso. Si tenemos en cuenta que definieron un plan estratégico de seguridad vial en el periodo 2011 al 2020, el cual han ido renovando, vemos que en ese periodo en particular se produce un descenso brusco, teniendo en el año 2019 un valor mínimo con 1.700 personas fallecidas en dicho año. Otro claro ejemplo a escala nacional es el caso de Alemania. Como se puede ver en esta infografía, se ve a lo largo del tiempo la aplicación de diferentes medidas que se fueron dando relacionadas a diferentes ámbitos de aplicación, como ser usuarios, organización y gestión, medidas sobre vehículos, sobre infraestructuras y sobre servicios de emergencia y rescate. En el lado izquierdo, en color gris, podemos ver la escala de fallecidos por año y sobre la derecha la cantidad de lesionados en siniestros viales. En el primer momento, en el primer tramo de la infografía, ambas tasas iban en aumento y luego comenzaron a disminuir a partir de las medidas que se fueron tomando y aplicando, produciendo un significativo descenso en los lesionados y en los fallecidos. Continuando con los análisis a nivel nacional y concentrándonos en nuestro país, Argentina, podemos ver que en la gestión anterior, en el año 2016, la Agencia Nacional de Seguridad Vial se trazó un plan de seguridad vial orientado a desarrollar una movilidad segura, el cual se basaba en 4 ejes. Un primer eje destinado a gestionar en forma estratégica la información, es decir, a desarrollar los mecanismos para contar con un sistema de reporte confiable, para luego basar en esa información la toma de decisiones. Un segundo eje destinado a las infraestructuras, para invertir en obras de infraestructuras, donde se contemplaba la construcción de un sistema de autopistas y rutas seguras por un lado, y en el ámbito urbano un mejoramiento en la señalización e iluminación y una reducción de las longitudes de las travesías urbanas. En el eje 3 se planteaba los temas relacionados a la educación para la prevención, implementando la licencia nacional de conducir y diferentes programas educativos y de campañas de prevención. Y por último, el eje 4, relacionado a los controles en la ejecución de las diferentes medidas con el sistema de controles, multas y las normativas de aplicación. Siempre, como podemos ver, las acciones se agrupan de una u otra manera, pero siempre buscando los mismos fines y enfocados en lograr un sistema seguro. En la gestión actual se adhiere al nuevo diseño y plan mundial de seguridad vial a través de una disposición del año 2021, y si bien no se reformula un nuevo plan de seguridad vial, se vienen desarrollando políticas públicas apuntadas a tener rutas más seguras y cuidar la vida de los ciudadanos. Es de remarcar acá la aprobación de la ley de alcohol cero a nivel nacional y la ejecución de los operativos de control de alcoholemia a nivel federal,
También la implantación de un plan nacional de educación vial para capacitar a docentes y para que el tema de la educación vial sea un tema curricular en cada una de las instancias educativas a nivel nacional. Y adicionalmente es importante la implementación del mecanismo de scoring de la licencia por puntos, donde se logra la suspensión de la licencia en aquellos conductores que resulten temerarios para la seguridad del resto de usuarios. Tomando aquí un ejemplo a nivel local, a nivel de ciudad, podemos encontrar a Copenhague en Dinamarca, país que también se encuentra entre los precursores en tratar los temas de seguridad vial bajo el enfoque de visión cero. En esta ciudad se estableció una meta más ambiciosa para el 2025 de tener una ciudad verde, inteligente y neutral en cuanto a emisiones. Podemos ver que es una ciudad que no basa su movilidad en los vehículos motorizados individuales, siendo los predominantes la bici con un 27%, el transporte público con un 21% y la caminata con un 18%. En esta ciudad ya se cuenta con una extensa red de ciclovías y una red peatonal, por lo cual se está trabajando con metas que son más avanzadas que en otros sectores del mundo, implementando vehículos eléctricos y transporte público con unidades con energías limpias. Otra ciudad importante para analizar también a nivel local es la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, donde se ha incorporado un plan de acción con visión cero desde el año 2014. Acá podemos ver la evolución en el antes y después de la implementación del plan de visión cero, cómo se van reduciendo las víctimas fatales por siniestros de tránsito a lo largo del tiempo. Las barras en azul corresponden a la etapa anterior a la implementación y las en verde a partir de la implementación de la visión cero. Se han tomado diferentes medidas y acciones, muchas de ellas en intersecciones, incluyendo rotonda, chicanas, rediseños, a veces simplemente realizados con señalización del tipo de urbanismo táctico. Se han implementado zonas escolares con reducción de velocidad, restricción de velocidades máximas en barrios residenciales, controles en vías de gran volumen a través de dispositivos y cámaras, e incluso diseño de espacios reservados en la vía pública para usuarios vulnerables, como podemos ver acá en el nuevo diseño en este cruce ciclista en una intersección, otorgando un espacio amplio para la maniobra que además dota de una mejor visibilidad a los vehículos motorizados al momento de realizar la maniobra de giro. En este caso podemos ver el antes y después de una reasignación del espacio público, donde vemos cómo se modificó una vía multicarril y al redistribuir el espacio público se asignó un espacio exclusivo para los ciclistas, se adoptaron medidas que favorecen los cruces peatonales, ampliando los espacios de espera y asegurando el cruce por etapas, y también se limitó la zona de estacionamiento a uno solo de los laterales de la vía, reduciendo de esta manera la cantidad de carriles y el ancho, originando también una reducción en la velocidad de circulación de los vehículos motorizados. Bien, volviendo a nuestro país, otra actuación a nivel local, el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires en sus planes de seguridad vial 2016-2019 y 2020-2023. Acá podemos ver el tratamiento de intersección en el antes y después,
Esta es la intersección de Diagonal Sur con la calle Perú, donde se dio un aumento del espacio de uso peatonal exclusivo mediante demarcación. Se han acortado las distancias de cruces peatonales en trayectorias de grandes longitudes, y también mediante la demarcación horizontal se ha logrado un ordenamiento de la circulación vehicular en los diferentes carriles. Acá podemos ver otro ejemplo de la tradicional avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires, el antes y después de la implementación del sistema de transporte público denominado Metrobús. Podemos ver cómo se han intervenido los cruces, favoreciendo el cruce por etapas, cómo se han definido infraestructuras para el acceso de pasajeros y cómo se ha propiciado un mejor funcionamiento del sistema de transporte público masivo a través de otorgarle una plataforma reservada para uso exclusivo de estos vehículos de transporte. Aquí podemos observar también nuevos ejemplos de medidas implementadas en el último periodo del Plan de Seguridad Vial, donde vemos diseños de intersecciones seguras con una mejor demarcación horizontal y una mejor distribución del espacio público entre los diferentes usuarios. Y por otro lado, también medidas tendentes a la difusión, concientización y la promoción de cambios en los comportamientos, fomentando el respeto de los peatones en los cruces a lo largo de una calle, de una vía urbana de mucho tránsito. Otro ejemplo de nivel local, en este caso bien local, es el de la ciudad de Rosario, que cuenta desde el año 2010 con un plan integral de movilidad. Este plan fue desarrollado con la participación activa de la sociedad y diferentes organismos e instituciones, entre las cuales se encuentra la universidad, que participamos de los talleres que se desarrollaron. El plan posee temas estructurales, como podemos ver, relacionados a las infraestructuras, los distintos tipos de transportes y los distintos modos, y temas transversales, entre los que encontramos a la educación y la seguridad vial. Desde la fecha de emisión del Plan Integral de Movilidad, se han ido implementando algunas medidas y readaptando otras. Se puso en marcha, por ejemplo, el Centro Integrado de Operaciones Rosario, que monitorea y concentra toda la información de cámaras, semáforos, tránsito, transporte, y que permite contar con los reportes necesarios para el seguimiento de los indicadores del plan. Otras de las medidas que se han llevado a cabo es el plan de revitalización del área histórica, donde podemos ver que se hizo un tratamiento especial sobre la calzada de las veredas, nivelando las superficies de forma tal de posibilitar una circulación más cómoda y sin riesgos para los peatones. También en el marco de este plan se realizaron ensanches en las esquinas en coincidencia con las paradas de transporte urbano de pasajeros, permitiendo alojar una mayor cantidad de usuarios en espera. Adicionalmente, se modificó la superficie de rodamiento para constituir calles calmas, donde la velocidad de circulación está limitada a 30 km por hora. Otras de las acciones que se han llevado adelante son la ejecución de cruces peatonales seguros, ampliando el área de espera, como lo mencionamos recientemente, y acortando la distancia del cruce peatonal, favoreciendo un cruce más seguro. Y por último, otra de las medidas de reciente aplicación es la implantación de un sistema de dispositivos electrónicos de fiscalización y control para evaluar conductas indebidas en la vía pública y para informar también a los usuarios acerca de diferentes variables, como ser la velocidad de circulación en algunas arterias. Bien, a lo largo de este módulo hemos visto las distintas etapas
que debe contener un plan de seguridad vial, cómo formular los objetivos de forma inteligente, y hemos visto diferentes ejemplos de formulación e implementación de planes, programas, medidas y la evaluación de los resultados de los mismos. Es necesario que todos los usuarios, actores y personas involucradas comprendamos que la mejora en las políticas de seguridad vial no es algo que pueda resolverse de un día para el otro, sino que es un horizonte a largo plazo de una acción colectiva. Esto significa que debemos tomar las metas formuladas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el comienzo de este largo viaje y de la elaboración de las políticas de seguridad vial que deben estar adaptadas a nivel nacional como local a las realidades de cada uno de nuestros contextos. Espero que haya sido de utilidad la información, y en esta slide van a poder encontrar los títulos de la bibliografía que fue utilizada en el desarrollo del material y que van a encontrar adjuntas en el aula virtual. Bueno, muchas gracias y espero que sigan avanzando en el cursado.